desde Crónicas hace ya 10 años y que de alguna manera ha evolucionado conforme nosotros hemos adquirido mayor experiencia, sentimos listos para hacer esta película. Básicamente todo empezó con ciertas intuiciones, con ciertas investigaciones de qué se necesitaría para hacer un viaje espacial como este. Con esas intuiciones y esa información primera que tuvimos, fuimos a hablar con científicos muy informados de todo esto. Hablamos con gente de la NASA, de JPL, de SpaceX, fuimos a ver cómo se hacían las naves espaciales reales. Hablamos con diseñadores de naves, de prototipos de naves para viajes como estos, y después con toda esa información lo que hicimos fue tratar de adaptarlo en un diseño que funcionara cinematográficamente, tanto estética como narrativamente. Entonces creamos esta nave, que fue una nave construida en un estudio en Nueva York. Teníamos básicamente varios de estos módulos, dos de ellos, que es el lugar de controles, o sea, el cockpit y el módulo de comando, lo teníamos sobre una superficie, sobre una plataforma que se movía, y que nos daba la sensación de estos temblores, de esto que sucedía. Básicamente el proceso fue de construcción bien distinto a lo que normalmente se hace en otras películas, ya que era solo un espacio, y ese espacio tenía que de alguna manera incorporar las cámaras y las luces. O sea, Quique diseñó un sistema de luces muy interesante que estaba ya acoplado dentro del set mismo, por esto que comentaba Sebastián, de que una vez que se ensayaba y que se decía lo que teníamos que hacer, el set, como funcionaba a 360 grados, se veía a través de todas las cámaras, lo encerrábamos, los actores se quedaban encerrados, y era como básicamente estar en una nave espacial. Y ahora nos contará Ana María un poco de esa parte. Y entonces no podía haber ningún artificio de cine ahí adentro, no como habitualmente es, en la que tienes cámaras, en la que tienes luces, en la que tienes al personal técnico. Y bueno, pues en general eso es lo que hicimos. Tratamos de tener un rigor científico y unos asesores que nos dieron la pauta para que todos los sistemas que están incorporados al set, que es una parte esencial de lo que da la verosimilitud del resultado final, fueran realmente como tienen que ser, ¿no? Como tendrían que ser en un viaje como estos. ¿Quique? Buenas noches, gracias por venir. Buenos días. Yo soy muy nervioso, yo soy bueno atrás. Sí, eso será. En fin, cuando hicimos Rabia con Sebastián Cordero, hablamos de que ningún ángulo se repita, de que cada de la película sea un ángulo nuevo. Cuando hicimos esta, decidimos hacerla en 25 ángulos. Entonces, eso fue un reto grande. Para lograr eso, trabajamos con tecnología de punta americana, con una empresa de Los Ángeles que fabricó estas cámaras pequeñitas para poder esconder en la nave, y también con toda una serie de luces que no son, dice Eugenio, luces cinematográficas, sino luces de LEDs o luces de fluorescentes incorporados a la cápsula, a la nave. Y bueno, otro gran reto para nosotros fue crear la gravedad cero, hecha con, bueno, Sebastián hablará un poco después de eso, mejor, pero las cámaras ayudaron mucho para la creación de gravedad cero por ser fijas. Las cámaras necesitaban tener una personalidad que vaya deteriorándose de la misma manera que la nave se deterioraba, y eso también se logró en base a diferentes tipos de filtro e incorporación de elementos externos frente a las cámaras. No les quiero aburrir mucho con detalles técnicos porque creo que es más interesante que ustedes hagan las preguntas necesarias. Gracias. Ana María.
ya nos va a contar un poquito de cuál fue su proceso como en la película y cuál fue el proceso para él. Well, I came to this film because you thought about me playing Katya, as you told us, yeah. And in the end, I ended up playing Rosa Dusk. For some reason, I said that because I was I had to put myself on tape. I was in London at that point, and my camera I was supposed to use broke that day because I not trying to put myself on tape. My friend came and she managed to somehow shoot very good takes, but out of focus. And these are the takes that Sebastian said. And I always said that this must be the reason why he thought I would be the solution for playing Rosa Dusk. Dice Juan Ana María que cuando, bueno, que originalmente ella entró en la película porque yo había pensado en ella inicialmente para el personaje de Katya y bueno, estuve dándole vueltas a eso y la directora, voy a agregar un par de cositas para aclararlo, la directora de casting, Avi Kaufman, que es una increíble directora de casting en Nueva York, posiblemente de las más importantes, de las más respetadas, pensó que debíamos también pensar en Ana María para Rosa, para el personaje de Rosa. Y como Ana María estaba en Londres, nosotros estábamos en Nueva York, le pidió que se grabe a sí misma haciendo el monólogo de Rosa. Y Ana María contaba que pues cuando ella trató de grabarse se le dañó la cámara, le llamó a una amiga para que le ayude a grabarse y esa cámara por alguna razón estuvo fuera de foco. Y ella dice, bueno, es el chiste de que piensa que la razón por la que le elegí es porque estaba fuera de foco y ese era el concepto de la película en la etapa final de la película. Pero bueno, la verdad quiero agregar que cuando recibimos esa grabación de ese monólogo fue un momento muy especial en la oficina porque pues yo lo vi primero y yo me quedé alucinado, o sea, dije, bueno, hemos encontrado a Rosa y no tuve que hacer ningún esfuerzo convenciendo a nadie que era la Rosa correcta, que eso fue un alivio y algo que no siempre sucede así con el equipo de productores, etcétera. Vieron todos la grabación que ella se hizo y todos estaban felices de que teníamos nuestra protagonista, entonces fue algo muy especial. Gracias. But the question of being in and out of focus brings me to the question of form and content as an actress, and it was a challenge. Speaking seriously, how does a film actor act in an enclosed space with 8 cameras shooting, being shot from every possible angle? There's no place for vanity or control, and it was a place for learning to me, and I had to let go of many things I thought I knew about acting and about cinema, and just completely trust these guys. Me voy a olvidar de él. Dice que el tema de, justamente hablando de forma y contenido, le lleva a pensar y analizar acerca justamente del proceso de actuación, del proceso del contenido, de la esencia de la actuación y de la forma del proceso también de cómo se lo captura. Y sobre todo en este caso, al trabajar en un set cerrado con 8 cámaras, filmando desde todas las direcciones posibles, es un proceso muy distinto y es un proceso donde ya no hay un espacio para la vanidad, no hay un espacio para el control, porque no sabes exactamente cuál va a ser la cámara que se va a utilizar o cómo se lo va a trabajar al material, y era un proceso de mucha confianza hacia nosotros, hacia lo que estábamos haciendo con ese material. Oh, perfect. Thank you. Having said that, I wouldn't have been able to
understand the story and build the tension without our wonderful actors that unfortunately are not here with us. They were working, that's a fortunate situation. And seeing them on such a big screen, this is I think the best projection that I've seen up to now. Reminds me how wonderful it was to work with them, and I just wanted to thank them publicly and the whole crew for making this possible. Y bueno, también dice que parte del proceso de preparación y de entrar dentro del personaje fue muy ayudado por el resto de actores, ¿no? Por el resto de los otros 5 actores maravillosos que le acompañaron y que le hubiera gustado que estén aquí presentes. Afortunadamente todos están trabajando ahora y entonces eso es una buena señal de su talento y que no pudieron acompañarnos ahora, y que viéndolos ahora en una pantalla tan grande y en tan buenas condiciones, pues además quería mencionar que es la mejor proyección que he visto hasta ahora de la película, y la verdad es que está muy bien esta sala, y aprovecho para agradecer a Cinemark, que me olvidé de agradecerles al inicio, pero bueno, la verdad está muy bien la sala. Y bueno, volviendo después de esa pequeña tangente, que quiero igual hacer hincapié y agradecer a todo el resto del elenco y al resto del equipo por su trabajo maravilloso. Queremos tal vez abrir preguntas más, creo que sería más interesante ya ver qué. En cuanto al tema de efectos visuales, ¿qué técnica utilizaron para la parte sin gravedad? ¿Con cables y después borrarle en postproducción? Hay una serie de técnicas. Esa fue una de ellas, el tema de la gravedad cero. Primero hicimos un trabajo muy minucioso de definir qué momentos iban a tener gravedad cero y qué momentos no. Como explica el personaje de James en la película, el rato que uno de los grandes retos de un viaje espacial de larga duración es que el cuerpo humano no está acostumbrado a estar en situaciones de gravedad cero, y los músculos y todo el tema de músculos, de tendones, de todo esto tienden a atrofiarse si no se ejercitan en las condiciones en las que estamos acostumbrados, que es con gravedad. Para darte una idea, o sea, 1 hora de ejercicio en la Tierra equivaldría a 8 o 9 horas de ejercicio sin gravedad. Entonces, eso es parte de la investigación que hicimos, y todos los prototipos de naves que existen de larga duración tienen algún sistema de gravedad artificial, lo cual por un lado nos ayudaba porque no teníamos que hacer todo el viaje en gravedad cero, pero hubo primero una decisión de qué ponemos en gravedad cero, qué ponemos con gravedad artificial. Una vez que se tomó esa decisión, las escenas con gravedad cero pues fueron hechas de distintas maneras. Por un lado sabíamos que había el tour de James donde pasa de la gravedad artificial con este sistema de centrífugo, sube por la escalera y se le ve flotar, que se eleva, que es un momento muy bonito. Desde el concepto dijimos, perfecto, eso nos va a ayudar a explicar claramente el sistema, y esa toma concretamente es con cables. El set se construyó este tubo, digamos, hacia arriba, y el personaje de James, interpretado por Charlton, hacía todo este movimiento con cables y luego en postproducción se los borraba. Había otros momentos donde hicimos cables enfrente de un croma, de una pantalla verde, y insertamos a los personajes dentro del set. Hubo también otros momentos donde, por ejemplo, armamos estructuras. Como teníamos cámaras fijas, había un tema que nos ayudaba mucho para hacer un sistema medio casero de gravedad cero, que era, por ejemplo, si un personaje estaba flotando en un solo lugar, hacíamos una estructura debajo de ese personaje para que pueda echarse o ponerse en alguna posición, digamos, extraña junto a los otros personajes que estaban en una posición diferente, y luego esa estructura se la borraba en postproducción, una estructura, o también un hombre verde que ayudaba a sostenerle al actor, a la actriz, o algún elemento de esa, o una bola. Teníamos unas pelotas de yoga verdes, grandotas, que ayudaban también a hacer como este movimiento muy sutil. Los actores también contribuyeron mucho.
en cuanto... Al principio hicimos unas clases de yoga que no sé si sirvieron de mucho, pero que les pusieron al menos una predisposición de que vamos a trabajar con movimientos muy... O sea, con mucha sutileza, con mucha suavidad. Mucho del movimiento, mucho del trabajo ya de movimiento en detallitos, ¿no? En ciertas cosas que yo creo que ayudaron bastante. Y por último, por ejemplo, las escenas exteriores afuera de la nave y eso, los dos astronautas están el uno sobre una grúa, el otro está sobre otro, o sea, son sistemas bastante simples, precarios. O sea, hoy en día se pueden hacer cosas de muchas otras maneras, pero dado los recursos que teníamos y el tiempo que teníamos, pensamos que se podían hacer cosas igual muy efectivas de manera precaria. La camarita, había una camarita que estaba aquí, que veías a través del traje de astronauta, y muchas veces también cogimos el traje solamente y lo hicimos flotar así. Parece que está completamente gravedad cero. Y otra cosa que ayuda también es a veces la posición de cámara que está de lado. Hay ciertas cámaras que están de lado porque la nave tenía que funcionar para que cuando esté viajando, funcionara de manera horizontal y después cuando aterrizaba el módulo funcionaba de manera vertical. Entonces, tanto los asientos como los sistemas alrededor y las cámaras por lo mismo también funcionaban tanto horizontal como verticalmente, y eso te daba de alguna manera una sensación extraña que funciona también para ahondar en este efecto de la gravedad cero. Dos preguntas. En homenaje en créditos hay un homenaje a una persona. ¿Qué parte de ella tiene importante en el rodaje? Y la segunda, ¿en qué basaron qué criterio usaron para diseñar la criatura del final? Que recuerda un poquito a las criaturas de no sé si el crédito te refieres al que está dedicado en memoria de... Bueno, ese es de mi madre. Mi madre falleció al final, cuando estábamos terminando la producción de la película. Ella estuvo enferma durante todo el proceso en que yo estuve trabajando en la película, y fue uno de los elementos, una de las partes más difíciles, digamos, de los retos a nivel personal más difíciles de estar haciendo esta película al mismo tiempo que ella estaba enferma, y un poco pues la película se la dediqué a ella. En cuanto a la criatura del final, pues pasamos por muchas etapas definiendo qué onda, cómo íbamos a hacer esta criatura. Eugenio hizo una propuesta muy bonita inicialmente, que tenía más una onda más tipo medusa, más gelatinosa, etcétera, que jugaba desde un principio con el tema de la bioluminescencia. Eso siempre planteamos desde un inicio, el hecho de que está en un sitio muy oscuro y que es lo que sucede en el fondo del mar. Tienes unas criaturas increíbles, los extremofilos, que justamente en situaciones de no tener ninguna luz, porque ya al fondo del mar no llega la luz del sol, que tienen su luz propia, y que es algo muy especial, muy único. Decidimos jugar con eso desde un principio y empezamos a explorar muchas opciones. Hablamos igual con varios científicos, sobre todo con biólogos marinos, con gente que se especializa en este tipo de bichos bajo el agua, y empezamos a ver posibilidades. Uno de los temas que justo hablábamos ayer con Eugenio, porque sí, siempre nos quedó el dilema y la duda de si fue el camino acertado o no, el tema de los tentáculos. Es que en las visiones iniciales de la criatura que teníamos, siempre yo nunca quise plantear que era una criatura que era conscientemente agresiva hacia ellos. No era alguien que les venía a atacar, sino que era una criatura que estaba reaccionando a estímulos que nunca había sentido antes. O sea, de repente había vibración en el hielo por el taladro, de repente había un elemento extraño metiéndose a su hábitat con esta sonda submarina, de repente tenías luces y movimientos que de alguna forma los percibía, y estaba reaccionando a eso.
Pero más allá de eso, siempre nos gustó la idea de que no sea el alien que va en casa de los protagonistas. Ahora, sin embargo, sí sentíamos que al final era muy importante que sea amenazante, que cuando entraba la criatura a la nave y se captaba esta imagen, que se sienta el peligro, que se sienta que de ahí uno no sale vivo y que de ahí hay una situación muy peligrosa para Rosa. Sí, y un poco nos fuimos por la opción también de los tentáculos, pensando en no hacer algo demasiado foráneo, o sea, pensando que ese hábitat submarino posiblemente tendría elementos similares a lo que tenemos aquí en la Tierra. Fue una de las decisiones más difíciles, y hasta hoy en día, hace un rato hablábamos con Quique y con Eugenio de que todavía nos queda la duda, y es chistoso porque hay mucha gente que me ha dicho que ha visto la película hasta ahora que es una de las cosas que más les gusta, y otra gente que me dice, mira, me hubiera gustado que nunca se vea nada, y quién sabe. Sí. Gracias. Mi pregunta es para Ana María. Sebastian, in the whole process mentioned that while shooting, you had no contact with him and any member of the crew. How much did it help your acting process? That, I don't know, make you believe that you were on a real spaceship? Did all of this help your acting? We did. ¿Hacemos la pregunta? La pregunta es acerca de lo que mencioné, que durante las escenas y no había un contacto directo conmigo, sino que estaban los actores encerrados dentro de la cápsula de la nave, y quería preguntar acerca de si es que esto fue algo que ayudó en el proceso y que ayudó a sentir que estaba dentro de una nave espacial. Sebastian wasn't there with us, but his voice was. He was on a mic and guiding us the whole time. It did help, this kind of distance communication, because we felt the elation in a way. It was just us, the doors were closed, and we needed to cover the whole space to make use of that wonderful space created by Eugenio. And also the lights were playing a part for me, that when we got close to Jupiter, those lights moving gave us the impression, it's a work of imagination, acting, and I think we all worked on imagining we're out there in the universe and experiencing the solitude, and the thought of infinity is overwhelming. And if we needed something, we could though jump off the thing and go to our director and ask him personally. Bueno, lo que dijo Ana María es que sí, ya me perdí un poquito. Sí, para eso viene. Bueno, Ana María estaba diciendo que ayudó el hecho de estar aislados, porque además tenían que cubrir todo el espacio que Eugenio diseñó, y las luces también ayudaron para poder estar en el ambiente, porque Ana María dice que actuar es imaginar, ponerte en una situación en la que no estás, y las luces ayudaban para poder estar en ese ambiente. Cuando se acercaban más a Júpiter y habían distintas luces, y el hecho de estar aislados también ayudaba para este sentimiento de soledad y de infinito al que se estaban enfrentando los personajes. Además, Ana María dice que si necesitaban algo puntual podían salir de la nave y preguntar directamente a Sebastián. Primeramente, felicitaciones a todo el equipo. La pregunta era dirigida porque he leído varias reseñas en las cuales se felicita a la producción, se menciona como una gran producción a pesar de ser de bajo presupuesto, ¿no? Es algo bastante encomiable. Más o menos mi inquietud iba en ese sentido, de quizás de haber tenido un presupuesto mayor, en qué ámbito de la producción hubiera variado o un poquito de otro sentido, tenido otro enfoque, ¿no? Me dio, en ver ciertas escenas, recordé la película Moon, fue realmente reciente, me dio cierto aire parecido, y esto también fue algo de bajo presupuesto. Entonces,
me parece también algo adicional digno de destacar esta producción. Muchas gracias. El presupuesto de la película fue cerca, ya el presupuesto final, cerca de unos 8 millones y medio de dólares, lo cual para una película de ciencia ficción con tantos efectos y con tantos elementos es en verdad bastante bajo. Y bueno, te agradezco por el comentario. Bueno, yo soy muy fanático de la película Moon, y sí hubieron varias comparaciones o varias referencias a Moon por ser también una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero definitivamente, a ver, hay el dilema eterno de qué haces si tienes más recursos o recursos adicionales versus qué haces con las limitaciones, y definitivamente creo que hay varias cosas, y en tema de arte, por ejemplo, hay varias cosas que hubiéramos hecho adicionalmente. Decisiones, por ejemplo, que en algún momento tuvimos la duda de si la superficie de Europa la hacíamos como una miniatura y la filmábamos físicamente o si la hacíamos como efecto visual. Y finalmente hay decisiones que se tomaron por ya temas específicos de producción, de que el rodaje en sí no podía superar un cierto presupuesto y se dejaron algunas cosas para después, confiando de manera, bueno, finalmente creo que funcionaron bien, pero en ese momento había mucha duda de si podíamos confiar tanto en los efectos visuales, y realmente la compañía y la gente de efectos visuales, el supervisor John Berry y Phosphine, que es la película que hizo, digamos, la mayoría de efectos, hicieron un trabajo fenomenal, pero había esas dudas. Había también dudas, en un momento dado al principio teníamos miedo de que se sienta demasiado repetitivo todos los espacios, y por ejemplo que teníamos un espacio adicional en la nave, teníamos un tercer piso de trabajo, teníamos un corredor y unas cosas que poco a poco fuimos sacrificando, y que siento que fue una decisión muy acertada sacrificarlas, pero cuando estás trabajando no estás seguro de si es la decisión o no, y vas trabajando con esas limitantes. No, sí, creo que las limitaciones te hacen pensar dos veces las cosas. O sea, lejos de ser un problema, creo que son una cosa esencial. En todas las películas, sean más grandes o sean más pequeñas, siempre hay la limitante del dinero. Y lo que es interesante es que te hace quedarte con lo esencial, con la esencia de las cosas, porque justamente empiezas a entender qué es lo sacrificable, y eso te sirve, te sirve mucho para el resultado final, para la historia. De ahí además derivan un montón de preguntas que vale la pena hacerse durante el proceso. Creo que una de las cosas que sí pasa, y sí pasa con este grupo de trabajo, y yo supongo que es por de dónde venimos, ¿no? Lo difícil que es hacer cine en nuestros países, es que sí tenemos una precaución y una meticulosidad para que todo el dinero, o la gran mayoría del dinero, acabe realmente en la pantalla y no se pierden procesos que a veces no se notan, ¿no? Entonces insistimos mucho y tratamos de ser muy rigurosos también en esa parte. Yo creo que cuando empiezas a hacer una película, lo más importante es aceptar las limitaciones, y si las aceptas bien, la película sale bien. Creo que con más dinero no hubiera salido tan bien en ese sentido, porque hubiera caído en un híbrido. Entonces es bueno, fue muy bueno eso. Y más que nada, no, se me fue la idea, disculpa. Quería mencionar una cosa que creo que también fue ayudó mucho en la película, es el hecho de ser latinoamericanos, de trabajar con poco. Y bueno, Caballero y yo somos más variables, hemos hecho cosas más grandes y más pequeñas, pero entonces poder trabajar con poco y hacer grandes cosas con poco, creo que eso ayudó. Yo no sé si un americano hubiera sacado tanto provecho de la nave espacial y del viaje que tuvimos. No sé quién. Disculpen si me olvido de. A ver, vamos acá. Ya no sé quién dijo primero. Primero, felicitaciones por la película. Yo creo que es un gran paso. Tener algo así es ficción. Ya estando la mayor parte de las películas son realistas sociales. Y yo sé que viene de la relación del estilo de una aquí al país. Y yo, que estudio
Gracias. Hace una semana hablamos con un compañero que es profesional. Es increíble ver una película de ciencia ficción, o sea, y nosotros viviendo en un mundo de estamos así, una constante referente de Star Wars, Star Trek, películas que vemos así que es tan imposible, o sea, lo vemos tan imposible llegar allá y hay todavía y allá. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho por tu comentario y pues sí, sería increíble que esta película ayude a inspirar a gente y que la gente, que los cineastas aquí y en cualquier lugar no sientan que las cosas son imposibles, porque no lo son. O sea, hacer cine, sí es un reto, es complicadísimo, todo lo que quieras, pero justamente en el cine nada es imposible, y eso es lo interesante. Es un tema de creatividad y de trabajar con los recursos que se pueden tener. Evidentemente, hacer una película de ciencia ficción tiene retos que son inherentes del género de ciencia ficción. Primero, el mismo hecho de que el género de ciencia ficción, o sea, desde que nació el cine, tienes a Méliès haciendo El viaje a la luna, y de ahí cada década tienes un hito. Tienes las Women on the Moon de Fritz Lang, tienes 2001 en los años 60, tienes una cantidad de películas una tras otra que han sido hitos en distintos estilos de la ciencia ficción. Y bueno, el primer reto, me acuerdo cuando hablamos con Eugenio y con Quique, era ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, teniendo tantos precedentes tan importantes, ¿cómo vamos a hacer que esta película se distinga, sea única? Y creo que ahí fue más el respetar la integridad de la historia, de la manera como elegimos filmarla, o sea, irnos muy al extremo en ese sentido, ser muy estrictos y trabajar con mucho rigor en ese sentido. De ahí, claro, tienes las dificultades de trabajar con efectos visuales, trabajar con efectos especiales, con elementos que además también la gente los conoce muy bien. Para mí era la primera vez que además trabajaba desde cero, con todos los elementos de la película. Siempre yo he trabajado en base a locaciones que me sugieren una atmósfera, que luego se modifican y se adaptan y se cambian y se les trabaja, pero inclusive la casa de Rabia, que fue una casa trabajadísima, empezó de una casa que existía, que de alguna forma ya te daba una atmósfera. Aquí era, bueno, vamos desde cero a armar la estructura, la lógica de la nave, todo, y eso es complicado, pero es fascinante. O sea, todo lo que está ahí fue planificado, y eso te hace pensar de otra manera, pero finalmente eso es el cine. O sea, hay tal vez como que dos tendencias o dos extremos en cómo hacer cine. Uno es tal vez fabricar todo desde cero, otro es capturar cosas existentes y todo lo que sucede en la mitad de las dos, y así es, creo que en todos los elementos del trabajo. A ver, Sebastián, ¿qué cámaras utilizaste y cuántas horas de material en bruto tienes? Las cámaras te puedo decir yo, las horas de material en bruto creo que las sufrió por 10 meses, ¿no? Fueron unas cámaras que llaman las SI 2K, son pequeñas. Son unas cámaras pequeñitas que usan unos lentes específicos viejos, y sí, fueron esas cámaras que tú puedes verlas y pueden ser parte de la nave, y tienen una resolución muy buena en 2K. El sensor es pequeñito, es del tamaño de mi uña, y se veía bastante bien en esta pantalla grande. Y bueno, eran unos prototipos fabricados y modificados por una empresa de Los Ángeles. Y ahora, Sebastián. Las horas de material en bruto, la verdad es que nunca, yo siempre traté de sacarles información al asistente de edición y nunca me lo pudo dar.
sé que teníamos muchos teras de material, o sea, era una brutalidad la cantidad de material que había, pero nunca, algún día tengo que enterarme exactamente cuántas horas eran. Básicamente, o sea, fueron, muchas horas de rodaje multiplicadas por 8, porque todo filmamos con estas 8 cámaras, bueno, todo lo que es en la cápsula central de la nave. Pero no tengo el dato exacto de cuántas horas fueron. ¿Qué tal? Sebastián, en las 4 películas anteriores hemos visto que tienes 2 trademarks. Claro, el neorrealismo italiano al final y una referencia a JJ. Aquí en la película vimos que hiciste el neorrealismo italiano al final, parcialmente. Lo de JJ, ¿no se pudo o no hubo cómo? Era complicado meterle a en el espacio. Sería increíble si, no sé, bueno, cuando uno piensa en el Voyager, que mandaron este disco con música de todo el mundo y eso, tal vez habría por ahí alguna referencia, pero no sé, llegó un punto donde tuve que desprenderme de esa idea y era demasiado forzado y creo que hubiera sido, pues creo que le hubiera hasta hecho daño a la película de alguna forma, porque hubiera sido como extraño, ¿no? Sí me quedé frustrado igual de no poder. Y lo del realismo italiano me intriga cómo ves el final con el realismo italiano, pero igual, o sea, es interesante. Es que, ¿cómo se llama la escena final? Que cuando a Rosa, ¿cómo se llama? El pulpo lo coge, ahí se hubiera acabado. Entonces ahí se hubiera visto muchas conclusiones. Pero, ¿cómo se llama? Ahí salió, ¿cómo se llama? Lo que pasó al final y todo eso, lo que decía. En las otras películas tú siempre, ¿cómo se llama? Solo la gente se queda con la duda, ¿qué pasó? Eso está bueno. ahí. A ver, tenemos creo que muy poquito tiempo. ¿Cuánto? 5 minutos más, así que dos preguntas. A ver, a ver, dale aquí. No veo usted. Ya. Bueno, la primera etapa de la iluminación fue hecha con Eugenio, los 2 puntos, decidiendo a dónde van las luces de la nave de por sí. La segunda etapa fue LEDs pequeñitos, comprados en Chinatown, en Nueva York, escondidos por todo lugar donde podía esconder. Todo eso fue un sistema de dimmer que fue conectado a un iPad, donde teníamos todas las situaciones de luz ya grabadas. Nos demoramos como 3 o 4 días en iluminar la nave y en programar todo eso. Ahí era muy especial, o sea, te digo, es el rodaje más rápido en el que he trabajado en todo ese sentido, porque cuando íbamos a hacer, por ejemplo, la escena 72, Quique tenía ya seteado en la compu cuál era la escena 72, aplastaba 3 o 4 botones y estábamos ya en esa situación de luz, porque sí va evolucionando la luz, digamos, no es el mismo planteamiento durante toda la película. Allá arriba, al fondo. Hemos visto algo distinto a lo que ha hecho Cordero en el último tiempo. En esta película la historia fue distinta, pero se vio bastante la dirección de Cordero. Y ahora, en lo personal, veo que Cordero tiene mucha influencia de Kubrick, o me equivoco, ¿de qué director tiene influencia? Bueno, admiro muchísimo a Kubrick, sí es uno de mis directores favoritos, y tal vez una de las cosas que más me gusta de Kubrick fue su capacidad de reinventarse con cada película. Cada película que hizo Kubrick fue realmente una obra maestra dentro de ese género particular, ¿no? La película de cine negro, The Killing, una de mis películas favoritas de toda la vida, el cine de terror, The Shining, igual, 2001, una de las obras maestras del cine, Full Metal Jacket, una de las grandes obras maestras del cine bélico. Sí, definitivamente Kubrick siempre ha sido una inspiración. También intimida, ¿no? El tocar temas parecidos y dices, bueno, y el rato, o sea, como que uno también se expone por ese lado. Directores que me han inspirado hay muchísimos, o sea, desde Buñuel, Fellini, Kurosawa, los clásicos, hasta más recientemente Paul Thomas Anderson, los hermanos Coen, Lucrecia Martel en Argentina, el mismo Cuarón en México. O sea, hay tantos que pues, se necesitaría una conversación larga, ¿no? El cine norteamericano de los años 70 es una gran inspiración. Y también el cine, un cine que me inspiró mucho de adolescente era todo el cine de John Carpenter, de Brian De Palma,
yo qué sé, The Thing, Escape de Nueva York, Blowout, todas esas películas son películas que me llegaron mucho de adolescente y creo que de alguna forma también se quedan ahí dentro. ¿Quién tuviste? A ver, eso. Ya, ahí. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta sobre el guión. No sé si... Sí. ¿Por qué escogieron trabajar que la empresa que los enviaba a ellos fuera una empresa privada y no normalmente como se trabaja con empresas gubernamentales, la NASA o JPL? Pues eso está cambiando mucho. Originalmente en los años 60 y 70, en toda la época de la Guerra Fría, había una rivalidad muy marcada entre la NASA y la agencia espacial rusa. Y eso tenía mucho que ver con un tema también político de un balance de poder y de imagen, ¿no? El llegar a la Luna fue un tema gigante de imagen y de alguna forma promocionarse ante el mundo de una manera muy importante. Hoy en día la exploración espacial, bueno, por un lado la NASA ha sufrido recortes de presupuesto muy grandes, ¿no? Y sigue funcionando, pero no de la misma manera que funcionó hace unas décadas. Y hay varias empresas privadas interesantísimas que están dedicadas a la exploración espacial. Una de ellas que fuimos a conocer su hangar donde fabrican sus cohetes es SpaceX, que está en Hawthorne, en Los Ángeles, y que es una locura. Ellos en este momento dan transporte de carga para la estación espacial o para enviar satélites, etc. Y SpaceX es del mismo dueño de los autos Tesla y que es el inventor de PayPal, que es un tipo bastante joven, visionario, que ahora está planificando una misión hacia Marte, tripulada. Entonces, y esa es una misión privada. Por otro lado, algo más cercano, que no es realmente exploración espacial, pero es un tema como de turismo extremo, es lo que está haciendo Virgin Galactic, que está dando vuelos, va a empezar a dar vuelos suborbitales para experimentar gravedad cero y eso, y que empieza, creo que muy pronto, el primer vuelo. Y esos son solo dos ejemplos, pero hay mucha gente que se está metiendo con el tema de exploración espacial. Y en una película, como se planteaba un futuro cercano, era interesante hablar de esa mezcla, y el hecho de hacer una misión privada permitía también trabajar con muchas nacionalidades. La idea esta de que esta empresa contrata a los mejores de cada agencia espacial nos parecía muy interesante y le daba como una textura, un color, una diversidad bien especial. Ya, creo que... A ver, ya. ¿Te atrapó la ciencia ficción? ¿Volverías a hacer ciencia ficción o fue más cuestión de libreza? Pues sí, ¿no? O sea, si es que hay un proyecto que está bueno, si se me ocurre de repente una idea que entra en el género de ciencia ficción, yo no digo no a nada por su género. O sea, es más una cosa de que si el proyecto está bueno, sí. Yo como no vine de la ciencia ficción originalmente, no siento que toque quedarme ahí, pero sí me interesa muchísimo, y mientras más he explorado el tema, veo más cosas que me interesan de ahí. La ciencia ficción te permite trabajar mucho con metáforas y con ideas que las puedes llevar al extremo, que tal vez en un tema realista funcionan de otra manera. Pero, ¿quién sabe? Ahorita no tengo un proyecto en mente de ciencia ficción, pero no digo que no. Muchas gracias por venir, igual podemos ir conversando afuera y